No. Porque escucho un poco de música y no sé si es del, de alguien que está compartiendo o... Yo no escucho nada de la reunión, me parece raro. Ah, ya, ahora sí, no te preocupes. Listo. Muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si se puede? Ya, ahora sí se puede ver. Listo, Carol, muchas gracias. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la encefalitis en conmemoración del Día Mundial de la Encefalitis. Y entonces quería preguntarle si alguien sabe por qué es que se celebra este día a nivel mundial. No sé si alguien quisiera comentar algo o sabe algo al respecto. Puede ser cualquier opinión, no necesariamente tienen que tener idea, ¿no? O sea, es más o menos lo que piensen, no hay ni una respuesta errónea ni totalmente correcta, ¿no? Entonces, no sé si quizás alguien quiera opinar sobre por qué creen que hay un día de celebración para la encefalitis. Quizás, Valeria Aliaga, ¿estás presente? Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, vale, sí se te escucha. ¿Tendrás alguna idea de por qué quizás celebran un día para una patología neurológica como la encefalitis? Sí, más que todo, como es una enfermedad que puede ser poco conocida, es importante informar a la población y a cualquier persona, ya sea médico, estudiante de medicina o ya sea cualquier persona que esté informada sobre este padecimiento neurológico, ¿no? Y que sepan un poco más sobre cómo se detecta, cómo detectarlo a tiempo y todo lo que incumba a la enfermedad y cómo tratarla también. Muchas gracias, Vale. Y exactamente como nos comenta Vale, el día 22 y en algunos países 23 de febrero es cuando se celebra el Día Mundial de la Encefalitis. ¿Y qué cosa es lo que se tiene como objetivo de celebrar este día? Aumentar, como también ella mencionó, el reconocimiento temprano de la enfermedad. ¿Para qué? Para poder reducir los retrasos diagnósticos, que es muy importante para nosotros como futuros médicos, ¿verdad? Para poder disminuir lo que sería la mortalidad, las secuelas o las complicaciones en el paciente y poder educarnos en estos días un poquito más, dar visibilidad, ¿no? A pacientes, a sobrevivientes de esta patología y darnos cuenta que al estudiar esto puede ayudar a salvar muchas vidas, ¿verdad? Porque la encefalitis no siempre va a ser evidente, no siempre va a ser fácil de reconocer. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha clínica, nos puede ayudar a tener un tratamiento temprano en el paciente y así poder cambiar el pronóstico en él. Más adelante vamos a ver un poquito de los síntomas, de las manifestaciones clínicas, que es lo que vamos a encontrar en pacientes con encefalitis, para que nos ayude a direccionar más o menos una sospecha clínica evidente de esta patología y poder empezar un tratamiento en el paciente. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a empezar con la definición. Y bueno, nosotros sabemos que por el nombre ya nos vamos dando una pequeña idea de qué es la encefalitis, pero quisieras ver si alguien de ustedes tiene alguna idea más específica o si quizás por el nombre ya lo pueden adivinar. No sé si Gabriela González está presente. ¿Te gustaría comentarnos algo sobre de qué podría hablar la encefalitis solamente por el nombre, más que todo? ¿Estás por ahí, Gaby? Uy, creo que no está presente, no te preocupes. O quizás por ahí está Brigitte Vallejos. Brigitte Vallejos, no sé si por el nombre de encefalitis quisieras comentar algo acerca al respecto. ¿Estarás por ahí, Brigitte? Creo que no está presente tampoco. Porque recuerden, chicos, que no hay ni una respuesta mala, ni una respuesta absolutamente buena, ¿no? Entonces, pueden comentar si desean. Jorge Parzola. Sí, claro.
Tengo entendido que encefalitis viene a ser por el mismo término inflamación del parénquima, en este caso cerebral, o por lo que tengo entendido a grandes rasgos. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Justamente como nos comentó Jorge Barzola y como también antes nos había comentado un poquito Vale Aliaga, en el mismo nombre nos menciona que de qué trata la enfermedad, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, la encefalitis va a ser una inflamación del tejido cerebral, específicamente del parénquima del encéfalo, ¿verdad? Que va a provocar una disfunción neurológica en el paciente. Ya esta sea aguda, esta sea subaguda, y esto va a darse como una consecuencia de un proceso ya sea infeccioso, ya sea inmunológico o ya sea postinfeccioso, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante en la etiología. Entonces, hay cosas que sí debemos reconocer dentro de esta enfermedad. Primero, diferenciarla de una meningitis, que es una inflamación de las meninges, como lo dice su propio nombre, y de una meningoencefalitis, que es el compromiso combinado tanto de meninges como de encéfalo, ¿verdad? Entonces ya tenemos en claro lo que sería la encefalitis, lo que es la meningitis y la meningoencefalitis, que nos va a ayudar a poder reconocer de qué patología estamos hablando en el paciente y qué tratamiento o qué métodos diagnósticos poder utilizar en ello, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que la presencia de la alteración del sensorio es lo que nos va a ayudar un poquito a orientarnos y a mirar la encefalitis. Eso es algo bastante importante, el reconocer la alteración del sensorio. Hay muchas personas que pueden, quizás por error o quizás como un diagnóstico diferencial, pueden tener trastornos psiquiátricos y también trastornos metabólicos. Se puede confundir, pero por ello es importante reconocer los síntomas y las manifestaciones clínicas características de esta enfermedad. Entonces vamos a pasar a ver la etiología. La etiología tiene diversas causas, como ya sabemos. Entre ellas, la principal viene a ser la encefalitis infecciosa. Dentro de la encefalitis infecciosa, la más frecuente viene a ser la viral, como lo pongo aquí, para que puedan también ustedes chequearlo. Tenemos dentro de la infecciosa bacteriana, fúngica, parasitarias, ¿verdad? Pero a nivel mundial, la causa mayor es la viral. Sí, chicos, ¿y cuál es el virus más común? El virus de herpes simple tipo 1, ¿verdad? Es la causa más común y la más grave. Dentro de otras virales también está la de la varicela zoster, el enterovirus, el arbovirus, el virus de la rabia, el VIH, ¿verdad? Pero el más común y la causa más grave de una encefalitis infecciosa es por el virus del herpes simple tipo 1, que es el HSV1. Ahora, dentro de la encefalitis autoinmune, tenemos también la asociada a anticuerpos contra receptores neuronales y también que puede ser paraneoplásica o idiopática. Y por último, dentro de la encefalitis postinfecciosa tenemos también las que son respuestas inflamatorias secundarias a una infección previa, ¿verdad? Como por ejemplo, acá tenemos el ADEM, ¿verdad? El clásico ADEM, que es un ejemplo bastante común, que es la encefalomielitis aguda diseminada, que es una respuesta inflamatoria dada a una infección, como lo menciona su propio nombre. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Acá he puesto 3 imágenes bastante características de cada uno de lo que hemos hablado. Entonces, nosotros sabemos que el mecanismo puede resumirse en 5 pasos para que todos lo podamos entender, para que podamos salir de aquí con una idea de cómo se ocasiona una encefalitis. Entonces, vamos a tener el inicio del agente infeccioso, ¿verdad? El inicio del agente patógeno, del agente infeccioso que va a causar una activación inmunológica, ¿verdad? Y esta activación inmunológica se da porque se activa el sistema autoinmune o el sistema inmune dentro del sistema neurológico central. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro del sistema neurológico central? Va a haber una liberación de lo que son las citocinas proinflamatorias. Nosotros ya conocemos varias citocinas proinflamatorias. No sé si alguien de acá conoce ciertas citoquinas proinflamatorias que puedan liberarse dentro de una inflamación. No sé si alguien sabrá. A ver, quizás Fernando Minaya Salas, ¿conoces algunas citoquinas proinflamatorias que puedan liberarse en este proceso? El TNF alfa, interleucina 1, 6 y no me acuerdo cuáles son los más. Sí, perfecto. No, están muy bien. En realidad, esas son las que mencionas, las citoquinas proinflamatorias. ¿Y qué es lo que ocurre luego de que se liberan estas citoquinas? Como dijo Fernando, ¿verdad? Va a haber un edema cerebral, van a ocasionar el edema dentro del cerebro. Y este edema va a ocasionar un daño neuronal bastante directo.
como lo podemos ver en las imágenes también. Y esto pues ocasiona lo que sería una disfunción sináptica, ¿verdad? Que ya no funcione bien lo que sería el proceso de la sinapsis. ¿Qué consecuencias va a traer todo ello? Toda esta inflamación, esta activación del sistema inmune dentro de, como ya sabemos, el sistema neurológico central. ¿Qué consecuencias va a traer a nivel fisiopatológico? Bueno, primero, el aumento de la presión intracraneal. Eso es algo de las primeras cosas que va a ocasionar. Y ya por ahí podemos imaginar cierta clínica característica del paciente, ¿verdad? Dado que el aumento de la presión intracraneal nos da tres características clínicas bastante evidentes, ¿no? Luego, ¿qué otra consecuencia fisiopatológica puede ocasionar esta inflamación? Ya sea autoinmune o ya sea por un agente. Una disrupción de las redes neuronales, ¿verdad? Como aquí en la segunda imagen lo podemos ver. ¿Qué otra consecuencia fisiopatológica también nos puede ocasionar? Alteración a nivel de conciencia, ¿verdad? Alteraciones a nivel de conciencia, a nivel del sensorio. Ahora vamos a ver la encefalitis herpética también, que es como habíamos visto de la más común y de la forma más grave dentro de las encefalitis virales. ¿Y qué ocurre aquí? Vamos a ver que algo característico, que es lo que vamos a ver en la neuroimagen, más adelante a nivel de diagnósticos, vamos a encontrar una necrosis hemorrágica del lóbulo temporal, que es algo bastante característico. Y es por ello que es la más grave, porque esta es altamente mortal y no puede darse un tratamiento de manera precoz, porque no es fácil de reconocer. Entonces, dado a esta complicación, dada a esta etiología grave y bastante común dentro de toda la encefalitis, es que nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a un diagnóstico? Nosotros llegamos a un diagnóstico por la sospecha clínica principalmente. El paso de la sospecha clínica es algo muy importante porque se debe sospechar ante una encefalitis cuando vemos fiebre en el paciente más alteración del estado de la conciencia. Esos dos puntos son de los más importantes. Por eso al inicio les comentaba que era fácil de distorsionar con trastornos psiquiátricos, que habían pacientes que llegaban con una alteración del estado mental y les decían ya va a psiquiatría, los derivaban a otras áreas, pero tenemos que ver y tomarle la temperatura, ¿verdad? Para ver si tiene fiebre y ya con fiebre, con alteración del estado mental o del estado de sensorio, vamos a dirigir un poquito la mirada a esta patología neurológica que quizás pasamos desapercibida. Luego también vemos que hay convulsiones de nueva aparición. Un paciente que quizás nunca haya tenido convulsiones, nunca haya tenido crisis convulsivas, ¿no? O epilépticas, y de la nada tuvo un día, ¿verdad? Eso también suele ocurrir como una manifestación clínica dentro de estos pacientes. ¿Qué otra cosa o qué otra manifestación podría darse también? Podrían tener, por el aumento de la presión intracraneal, podría tener cefalea, que es una característica bastante común, ¿no? Dentro del aumento de la presión intracraneana, ¿no? Podrían haber lo que sería cefalea, náuseas, algunos síntomas bastante característicos que ya hemos visto con anterioridad. Luego, el deterioro del estado de alerta también es importante, ¿verdad? Ese déficit neurológico focal, que es bastante común. Y también podrían haber cambios conductuales agudos. Podrían haber cambios conductuales, podrían haber deterioro del estado de alerta, lo que también nos lleva un poquito más a poder confundir con patologías psiquiátricas o del trastorno metabólico, ¿verdad? Entonces, nosotros nunca debemos esperar confirmar la enfermedad para iniciar un tratamiento. Vemos que tiene fiebre, vemos que tiene crisis convulsivas, vemos que tiene alteración del estado mental y no hay que esperar necesariamente a alguno de estos estudios complementarios para iniciar un tratamiento, porque vamos a ver qué es lo que se le va a dar como un tratamiento de forma temprana, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito dentro de los diagnósticos de estudios complementarios. Vamos a ver tres. Vamos a ver que algo muy importante, un estudio muy importante dentro de la encefalitis es la punción lumbar. ¿Por qué? Porque van a haber hallazgos típicos. Ustedes hacen la punción lumbar en un paciente que sospecha de encefalitis y vas a ver lo que es la pleocitosis linfocítica. Y quiero preguntarles que si quizás por ahí alguien sabe lo que es la pleocitosis linfocítica en el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien sabrá por ahí qué es? ¿De qué se trata? La pleocitosis linfocítica. Pueden escribirlo por el chat si desean o, o abrir sus micros. Si alguien por ahí ha escuchado ese término o no lo han escuchado. Eh,
Voy a ver. Luciana Pimentel, ¿has escuchado del término de pleocitosis linfocítica por ahí? ¿O es un término nuevo? Aumento de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo. Ah, sí, exactamente, exactamente, Lu. Muchas gracias por tu participación. Sí, cuando hablamos de esta característica dentro de la que es lo más típico, uno de los hallazgos más comunes dentro del líquido cefalorraquídeo, es que va a estar en un valor por encima de lo normal, el número de los linfocitos, ¿verdad? En adultos normalmente encontramos de 0 a 5 leucocitos, pero el predominio linfocitario puede ser leve, ¿no? Y puede ser hasta normal en algunos casos, pero cuando supera este valor, ya vamos a hablar de una pleocitosis, ¿verdad? De una pleocitosis linfocítica, porque habla específicamente de células de linfocitos, no de neutrófilos, no de otras células, sino de los linfocitos. Entonces, vamos a ver que es bastante común en una encefalitis viral. Pero no solamente en una encefalitis viral, también es común en una meningitis viral. Pero por eso es que tenemos que hacer más estudios complementarios para poder diagnosticarlo, ¿verdad? ¿Qué más se puede observar dentro de una punción lumbar, dentro de este líquido cefalorraquídeo? No solamente la pleocitosis linfocítica, sino vamos a ver también proteínas elevadas, que es algo bastante común. Luego también podemos ver que un hallazgo normal es la glucosa, por ejemplo, ¿no? La glucosa en estos pacientes no se suele elevar, pero el PCR va a estar positivo si es que es el caso de una encefalitis viral. Eso vamos a ver que va a estar positivo el PCR en caso hablemos de una encefalitis viral, específicamente ya sabemos que el virus del herpes simple tipo 1, ¿verdad? Vamos a ver que el PCR es importante, tiene un papel bastante importante dentro de la encefalitis para diagnosticar la viral. Hasta en algunos artículos, en algunos papers más actuales, se diagnostica solamente por el PCR, es la gold estándar de la encefalitis viral, el PCR. Luego también vamos a ver las neuroimágenes como estudio complementario, es bastante importante, ¿no? La resonancia magnética va a ser el estudio de elección, y esto es muy importante, chicos, no es la tomografía computarizada, no es ningún otro estudio, es la resonancia magnética, el estudio de elección que se va a utilizar, según las guías, es lo más actual que se ha investigado. ¿Y qué es lo que se va a encontrar ahí? Pues una hiperintensidad temporal, en caso hablemos de el encefalitis viral también, ¿no? Se va a ver una hiperintensidad a nivel temporal. ¿Qué se puede utilizar si es que quizás no encontramos el equipamiento correcto para la resonancia magnética en un ATAC? Pues se puede utilizar no para diagnóstico, pero sí para descartar lo que sería una hipertensión intracraneal antes de la punción lumbar, ¿no? Es lo que se podría utilizar como para descartar que haya hipertensión intracraneal, ¿verdad? Y por último vamos a ver lo que es el encefalograma. ¿Sí, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Como vemos en esta imagen, vamos a ver la actividad epileptiforme. ¿Sí? Vamos a ver ondas que van a ser lentas focalmente, vamos a ver un patrón típico temporal de encefalitis herpética, y esto es muy importante, es un estudio mucho más específico, pero tenemos que saber y tener en claro que primero iniciamos, si hablamos de una línea de cómo empezamos y de cómo vamos a ir avanzando, primero tenemos que sospechar clínicamente de que el paciente tenga fiebre, tenga alteración en el estado mental, en el estado sensorial, quizás por ahí alguna convulsión de nueva aparición en el paciente que antes no haya ocurrido, que tenga déficit neurológicos focales o que hayan cambios conductuales en el paciente, te va a ir direccionando un poquito a la encefalitis, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede realizar un ATAC para poder descartar que hay hipertensión intracraneal antes de hacer la punción lumbar, pero la punción lumbar se realiza de todas maneras. ¿Qué es lo que se va a ver acá? Como ya habíamos visto, hallazgos muy típicos dentro del líquido cefalorraquídeo, es que como mencionó también Luciana, se va a ver la pleocitosis linfocítica, ¿verdad? Que se va a ver también las proteínas elevadas, y el PCR también debe salir positivo en caso hablemos de una encefalitis viral por el herpes simple tipo 1. Luego vamos a ver la neuroimagen. Dentro de todos los exámenes que se encuentran dentro de las neuroimágenes, la resonancia magnética va a ser el estudio de elección para una encefalitis, ya sea viral, ya sea bacteriana, es lo que va a ser bastante importante realizar, ¿sí, chicos? Y por último, se puede realizar de todas maneras también un electroencefalograma para poder seguir
siendo más específicos con el diagnóstico. Si queremos tener más certeza de ello, se puede realizar también. Ahora vamos a pasar a ver un poquito del tratamiento. Y en sí, el tratamiento debe ser bastante urgente. Eso es algo que debemos saber. El tratamiento se debe dar hasta sin ni siquiera tener el diagnóstico confirmatorio. Se debe dar, muy importante es que se dé de manera rápida. Y el tratamiento es empírico, es precoz, ¿verdad? Lo que se va a dar inicialmente es el aciclovir intravenoso ante todo paciente con sospecha de esta encefalitis viral. Ante todo paciente con esta sospecha, se le va a dar aciclovir intravenoso. Luego, si es que como segundo paso se le puede dar antibióticos de amplio espectro, si es que no se descarta meningitis bacteriana, ¿verdad? Si es que también puede estar nuestra sospecha por una meningitis bacteriana, porque tiene algunas características bastante similares, también se puede dar lo que son los antibióticos de amplio espectro. Pero es importante que tengamos como primera línea el aciclovir, porque esto va a retrasar el aumento de la mortalidad en la mayoría de pacientes y las secuelas neurológicas, porque esta es una patología que ocasiona complicaciones a nivel neurológicas bastante graves hasta llegar a la muerte del paciente. Entonces es importante que el tratamiento se dé bastante rápido. Ahora, en pacientes con encefalitis autoinmune se da corticoides a altas dosis. También se le puede dar inmunoglobulina intravenosa y también se le puede dar lo que es se puede hacer lo que es el plasmaféresis, ¿no? Y este va a ser un tratamiento, si sabemos que es un tumor de etiología paraneoplásica, el tratamiento del tumor, ¿verdad? El tratamiento del tumor. Luego debe haber un tratamiento de soporte, que como sabemos es algo que siempre se debe dar. El control que nosotros debemos darle al paciente de las convulsiones, de alguna crisis epiléptica que tenga, del manejo del edema cerebral en caso haya, de la crisis de hipertensión intracraneal, ¿verdad? El soporte ventilatorio, si lo requiere el paciente, si es que fuera necesario, la rehabilitación neurológica, si es que el paciente está teniendo estos cambios conductuales, estas complicaciones, que hay una rehabilitación a la par, ¿verdad?, neurológica temprana. Y esto es bastante importante reconocer dentro del tratamiento y del manejo que nosotros debemos darle a un paciente con sospecha clínica de encefalitis, ¿verdad? Cuanto más temprano se diagnostique o se trate a un paciente con sospecha de encefalitis, va a mejorar su calidad de vida, va a retrasar las complicaciones neurológicas que haya y va a reducir la mortalidad, ¿verdad?, de esta enfermedad. Entonces, es muy importante que sepamos y tengamos en claro y que terminando esta ponencia podamos entender que ante la sospecha clínica, ¿no?, de algunas manifestaciones que obtenga el paciente, ya es que se debe empezar el tratamiento de manera temprana. Entonces, quisiera por ahí preguntarle a, a Paulo, quizás si estás por ahí, no sé si es que me podrías decir algunas manifestaciones clínicas y muy importantes dentro de la encefalitis, de las que hayamos hablado, de las que te acuerdes quizás, alguna de ellas. Paulo Ramírez, si estás por ahí. ¿Estarás por ahí, Paulo? O, sí, principalmente estás escribiendo por el chat, perfecto. Fiebre, perfecto. Pablo, perdón, nos ha mencionado una manifestación clínica bastante importante, ¿verdad? Dentro de ellos nos ha mencionado la fiebre y que también se mencionó la cefalea, ¿verdad? Y la cefalea a consecuencia del aumento de la presión intracraneal. Muchas gracias, Pablo. Quisiera preguntarle a otra persona por ahí si es que está también conectada, si se acuerda de alguna otra manifestación clínica que hayamos hablado bastante importante de la encefalitis, aparte de la fiebre que nos mencionó Pablo. Quizás por ahí esté Jenny Obregón. Jenny Obregón, ¿estarás presente? O Zulma Olazábal, si es que está presente también, podría ayudarnos con las manifestaciones clínicas. Pablo también nos comenta del estado de confusión, de las convulsiones, ¿verdad? Claro que sí, eso también son sospechas de una encefalitis, que son muy importantes.
Por ahí, si alguien se anima, también puede ponerlo por el chat, porque nos va a ayudar mucho a que cuando llegue algún paciente, ¿no? Ya sea emergencia, ya sea porque alguno de ustedes desea ser neurólogo, ¿verdad? Con esta sintomatología podamos no demorar en el tratamiento, no demorar en el diagnóstico temprano para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, yo creo que ha sido todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Este tema se ha elegido por el día de la conmemoración de la encefalitis a nivel mundial. En algunos países es el 22 de febrero y en algunos también es el 23, que como se celebra estos días, los vamos a estudiar para poder dar a luz esta patología que quizás no es muy reconocida, pero que es importante estudiarla como médicos para poder mejorar y retrasar la mortalidad, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional también. Entonces, chicos, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la puede hacer. Si no, eso sería todo. Ok, Camila, muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias, chicos, también por sus preguntas, participaciones y por estar al tanto y por al fin y al cabo haber participado en esta ponencia. Más bien pedirles si los que puedan tener la capacidad de prender su camarita para poder tomar una fotito final o en todo caso que hagan sus reacciones, ¿ok? Vayan reaccionando, ahorita les digo para poder tomar la captura. Ok, listo. Ok, voy a tomar la captura, ¿ok, chicos? Listo. Muchas gracias, chicos. Más bien, Camila, ¿tendrás una palabrita clave que podrías brindar para el post de los chicos? Ok. Sería resonancia magnética. Ya está bien. A ver, ahorita le comunico para que se pueda llegar a colocar y en un momento les voy a enviar el post de los chicos para que puedan colocarlo. Le voy a repetir 3 veces la palabra. No lo escriban por chat, únicamente lo voy a repetir 3 veces y lo van a tener que colocar en sus posts, ¿ok? Resonancia magnética, resonancia magnética. Resonancia magnética. ¿Ok, chicos? Esa palabra es la palabra clave. Unos minutitos ahorita les envío el link del post test para que lo puedan rellenar y van a tener 15 minutos desde que les envíe. ¿Ok? Muchas gracias, Camila. Gracias, Carol. Gracias, chicos.